1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, la amenaza nazi se expandía por buena parte de Europa y buscaba conquistar territorios estratégicos como el norte de África. Aunque no existen datos exactos, todo indica que durante este año a la inteligencia nazi se le ocurrió una de sus más despiadadas y sádicas ideas: la creación de los Sonderkommandos. Los Sonderkommandos eran grupos constituidos mayoritariamente por judíos, que tenían una función muy específica en los distintos campos de concentración diseminados por Europa: realizar el trabajo sucio de los nazis. Los integrantes de los Sonderkommandos eran separados del resto de los judíos y cumplían con varias tareas. Por ejemplo, conducían a los prisioneros a las cámaras de gases, esperaban a que fueran asesinados y posteriormente desvestían los cuerpos, clasificaban la ropa, extraían los dientes de oro de los cadáveres, limpiaban las cámaras de gases y, finalmente, se encargaban de incinerar los miles de cuerpos. Muchos de ellos se encargaban de quemar los restos de sus seres queridos, a cambio de una ración extra de comida, de un poco de alcohol, pero, sobre todo, de la lejana esperanza de sobrevivir, porque a final de cuentas, la gran mayoría de ellos también fueron asesinados. Desde luego, la posición de los Sonderkommandos era extremadamente difícil. Quizá por eso varios de ellos hicieron intentos desesperados por documentar lo que pasaba en los campos de exterminio. Algunos escribieron sus testimonios y los enterraron para que los nazis no los encontraran. Pero hubo un grupo, el de Auschwitz, que consiguió lo que parecía imposible: arrancarle imágenes a ese infierno llamado Holocausto. Resulta que varios Sonderkommandos se organizaron para introducir de forma clandestina al campo de concentración una pequeña cámara fotográfica, y con ella tomaron las 4 imágenes que tenemos en pantalla, cuyo negativo salió de Auschwitz en un tubo de pasta de dientes. Las fotografías son de suma importancia porque el ejército nazi destruyó sus archivos y durante un tiempo estas imágenes fueron las únicas que confirmaban la existencia de los campos de concentración, pues, aunque no lo creas, muchas personas alrededor del mundo dudaban de ello. A partir de estas fotografías comenzó a suscitarse un debate que ha durado décadas, pues intelectuales y estudiosos se han dividido en 2 principales posturas. Uno de ellos sostiene que toda imagen, ya sea una fotografía, un documental o una película de ficción, es una reconstrucción, una interpretación personal de la realidad, limitada por el marco y la técnica, mediada siempre por el autor. Por lo que, en el caso de las fotografías de Auschwitz, poco pueden aportar acerca de la terrible atmósfera que se vivió, por ejemplo, en un campo de concentración. El otro grupo sostiene que casi por las mismas razones, a través de las imágenes, sin importar su origen ni presentación, siempre es posible construir y reconstruir un conocimiento. Durante el siglo pasado, la polémica creció demasiado porque la fotografía, el cine y la televisión se popularizaron a tal grado que sus mensajes y contenidos se convirtieron en un discurso hegemónico de nuestra sociedad. Reflexionemos, ¿acaso es posible hacer historia a través de las películas? Pues hoy tocaremos un tema súper interesante: la relación entre los medios audiovisuales y la historia. Te sugiero que no le cambies porque realizaremos un recorrido a través de nuestra relación con las imágenes. Te sorprenderá saber que estos productos pueden servir para algo más que el simple entretenimiento. Yo soy Margot Cortázar y este es tu programa de conciencia histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. ¿Tú qué opinas? Te escuchamos. ¿Crees que las películas y las series pueden ayudarte a entender la historia? A mí en lo personal me ayudan porque en sí la historia no me gusta mucho. Entonces, como que las películas te atrapan, ¿no? De repente son como más interesantes algunas y como que te puede ayudar a centrarte más, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial hay varias películas que redactan eso, películas y series, y a mí me encanta ver esas porque entiendes mucho, nada más te dicen, buscas las fechas y entiendes como el contexto histórico que pasó y los personajes por qué hicieron tal cosa. He aprendido más, la verdad, desde series o incluso documentales, porque te dan como otra perspectiva, ¿no? Te ayudan como a comprender mejor visualmente. Las películas y las series ayudan a saber el pasado que nos llevó al que somos ahorita. ¿Cómo le haces para distinguir entre ficción y realidad?
hay un punto en donde las dos se unen y creo que la principal razón por la que se puede distinguir una de la otra es a base de tu experiencia o a base de tu conocimiento. Si tu conocimiento te indica que hasta ahora no es físicamente imposible que una persona levite por sí misma, ahí es donde tú dices, ok, la lógica, mi pensamiento y mi razón me dice esto es imposible y esto ya es parte de la ciencia ficción. Si ves algo que te llama la atención, investigas y así en diferentes fuentes de información te das cuenta si es real o es falso. ¿Qué te parece más cercano a la verdad histórica? ¿Una fotografía, un documental o una película de ficción? Siento que un documental, porque en un documental se indaga un poco más, se investiga más sobre el caso. Una fotografía sí se puede contar algo, pero solamente lo que sale en esa fotografía. Más sin embargo, el documento te puede ampliar más un panorama y el conocimiento. Es una fotografía, ya que es como una pausa a un momento que pasó hace muchos años. Hoy en día la mayoría de los jóvenes queremos documentar y difundir lo que vivimos. Lo hacemos a través de las redes sociales e incluso hasta podemos fingir estados de ánimo como si nuestra vida fuera una ficción. ¿Será bueno o malo? Podemos debatirlo muchísimo y no nos pondríamos de acuerdo. Lo que sí es cierto es que nuestra especie siempre ha tenido la obsesión de capturar y reproducir el movimiento de la vida. Así como hoy lo hacemos con las redes sociales, aunque con otras finalidades, claro está. Fíjate si no, en 1994, un grupo de espeleólogos daban un paseo por unas montañas al sur de Francia, cuando sintieron una pequeña corriente de aire. Fascinados, buscaron el origen de dicha corriente y encontraron una cueva que había estado perfectamente sellada por miles de años. Al interior, descubrieron algo increíble, un conjunto de pinturas rupestres del Paleolítico que, en su momento, fueron consideradas las más antiguas de la humanidad. Tienen aproximadamente unos 30.000 años de haber sido creadas. Lo sorprendente del asunto es que los artistas del Paleolítico le dibujaron a los animales varios pares de patas con una clara intención: crear la ilusión del movimiento, como si se tratase de una especie de proto-cinema. ¿Te imaginas esas pinturas a la luz y los destellos de una fogata, narradas por sus autores? Prácticamente hablamos de un cine prehistórico. Yo no sé ustedes, pero sucesos como este me hacen pensar en la importancia de las imágenes para la humanidad. Antes de poder escribir, ya registrábamos los hechos y nos comunicábamos con imágenes. De hecho, no existió ninguna civilización antigua que no las haya utilizado. ¿Y qué decir de la actualidad? Vivimos sumergidos en las imágenes en movimiento. Entonces, ¿por qué no considerar a las imágenes como una fuente válida para la investigación histórica? Inclusive cuando se trata de películas y series de ficción. Incluso podríamos ir más lejos y preguntarnos: si vivimos en un mundo que privilegia lo visual, ¿por qué en la escuela no se hace mayor hincapié en la construcción y lectura de imágenes, así como se nos enseña a leer y escribir? Es decir, ¿por qué no profundizar en el estudio y desarrollo del pensamiento a través de imágenes? Vayamos un poquito más despacio para entender la situación. Las imágenes nos han acompañado desde que comenzamos a desarrollarnos como especie, porque es relativamente fácil comunicar a través de ellas, tan solo porque son una representación de la realidad, aunque claro, hay de imágenes a imágenes. Depende del nivel de abstracción, los códigos culturales y regionales, pero para percibir imágenes, formas, figuras, solo falta con abrir los ojos y ya. Estamos viendo, justo como lo haces en este momento. Por esta razón, no faltará quien piense que percibir e interpretar imágenes no requiere de un conocimiento específico para comprenderlas, como si sea considerado para los procesos de lectoescritura. Tal vez de ahí que en un momento de la historia, finales del siglo XIX y principios del siglo XX principalmente, un sector de los historiadores consideró a los textos escritos casi como únicas fuentes confiables para la investigación histórica, dejando las imágenes en un segundo o tercer lugar. Pero como sucede siempre, nada es absoluto. Otro sector de teóricos de la historia se dio cuenta que, a partir del análisis de las imágenes como las pinturas, glifos o pictografías, también se podía entender muchísimo de las inquietudes y necesidades de una época y de un pueblo en específico.
Así fue como surgieron investigaciones en torno a la pintura, el arte en general y las escrituras distintas a la alfabética. Estas investigaciones dejaron claro que las imágenes tienen su propia significación, que son portadoras de códigos y por lo tanto de ideas, pensamiento y mensajes específicos. Sí, vemos imágenes, pero ¿las entendemos realmente? Tan solo en la historia de la pintura, a partir de ciertos temas de colores y de la forma en la que se representa algo, es posible ubicar y entender aspectos de momento histórico en el que se desarrolló la obra. Es cierto, el arte nos habla del mundo en el que fue creado. La cuestión de las imágenes cobra importancia en áreas artísticas e históricas con la aparición de la fotografía, y se complejizó aún más cuando pudimos capturar y reproducir imágenes en movimiento, es decir, con el surgimiento de la experiencia cinematográfica, que inició en enero de 1896, año en que los hermanos Lumière proyectaron al público por primera vez su película Llegada del tren a la estación de la Ciotat. Muchos autores dicen que la gente salió de la pequeña sala de cine en París asustada porque pensaron que el tren los iba a arrollar. No estaban acostumbrados a ver imágenes en movimiento como nosotros ya lo estamos. Muy pronto el invento de los Lumière, sustentado en varios inventos que le precedieron, se popularizó en todo el mundo. En diferentes países se capturaban y proyectaban imágenes en movimiento de la vida cotidiana de las ciudades y de los pueblos. En México, Porfirio Díaz fue la primera estrella de cine. Sin saberlo, y quizá sin el deseo de sus creadores, esas imágenes se convirtieron en históricas, en fuentes de información para la investigación. Así fue, por ejemplo, que surgieron los primeros noticiarios que se transmitían durante las funciones cinematográficas. Así fue también como nacieron las primeras películas documentales, por el año de 1922, las cuales retrataban paisajes y estilos de vida de regiones remotas. Los cineastas viajaban por el mundo para registrar y luego para dar a conocer sus películas. Como las imágenes cinematográficas eran producto de la innovación tecnológica y científica del momento, y la representación de hechos, paisajes y personajes retrataba como un realismo nunca visto en la historia del arte, además de que estas imágenes, por lo mismo, comenzaron a aparecer asociadas a documentales y noticiarios. Se les adjudicó un carácter de verdad incuestionable. ¿Quién podría dudar de que era un registro fiel de lo que ocurría? Comenzaba pues a considerarse la fotografía y al cine como documentos históricos. De forma paralela al desarrollo de este tipo de audiovisuales, a los hermanos Lumière se les ocurrió la idea de que su invento también podría servir para contar historias de ficción. Entonces escribieron y dirigieron lo que se considera la primera película de ficción, con un libreto y actores que, por cierto, eran ellos mismos, El regador regado. Esperen, aguanten un momento. Parece que hay un olvido inaceptable. Durante muchos años se creyó que los hermanos Lumière fueron los primeros en el cine de ficción, pero en realidad a quien se le ocurrió la idea de hacer películas de ficción por primera vez fue a una mujer francesa llamada Alice Guy, quien dirigió, produjo, actuó y escribió en 1896 la película El hada de los repollos, entre otras. Por muchos años, Alice Guy fue olvidada y relegada de la historia del cine. Una mujer pionera de las películas de ficción, pionera en las historias del cine mundial y además con una propuesta feminista. Es hasta muy recientemente que su nombre y sus obras ocupan el lugar que le corresponde. ¿Te imaginas cuántas cosas tenemos que reescribir de la historia que conocemos? ¿Cuántas mujeres olvidadas habrá? El caso es que a partir de estas películas se descubrió el enorme potencial del cinematógrafo para contar historias de ficción. Muy pronto comenzaron a surgir relatos fantásticos basados en la literatura, entre ellas Viaje a la Luna, de Georges Méliès, y también muy pronto surgieron los filmes basados o inspirados en hechos históricos. Algunas de las más famosas películas del género histórico son El nacimiento de una nación e Intolerancia,
dirigidas por el estadounidense David Wark Griffith, a quien se le suele considerar como el padre del llamado lenguaje cinematográfico, pues durante mucho tiempo se creyó que fue él quien unificó todos los avances que se tenían en la época sobre el cine y los aplicó en estas dos películas. Y, en efecto, las películas de Griffith son técnica y visualmente asombrosas. Sin embargo, la primera de ellas fue acusada de promover el racismo al poner como héroes a los miembros del Ku Klux Klan, y la segunda de tener una visión ingenua sobre la paz mundial en tiempos de guerra, pues las obras se filmaron entre 1915 y 1916, es decir, con el telón de fondo de la Primera Guerra Mundial. No creas que nos estamos desviando del tema. Todo lo contrario. A partir de las películas de Griffith, los diferentes líderes del mundo fueron plenamente conscientes de la enorme potencialidad que tiene el cine para evocar el pasado. Pero no un pasado cualquiera, sino el pasado que le convenía a sus respectivos intereses y proyectos de nación. Así, años más tarde, en la entonces Unión Soviética, Lenin dijo que de todas las artes la que más importaba era la del cine, pues veía en él una enorme oportunidad para difundir su ideología entre la población con altos índices de analfabetismo. De esta forma, con el apoyo gubernamental, los cineastas de vanguardia rusos crearon verdaderas obras maestras visuales, muchas de ellas de corte histórico, como El acorazado de Potemkin de Sergei Eisenstein, la cual cuenta la historia de un levantamiento social. En Alemania, durante el periodo de entreguerras, se desarrolló la corriente del expresionismo, la cual desde nuestros días se puede entender como un síntoma del ambiente pesimista que se vivía en aquel país, tras perder la Primera Guerra Mundial. En su juventud, Hitler fue un cinéfilo consumado. De hecho, se cree que muchos de los movimientos y gestos que ocupaba durante sus primeros discursos eran una imitación de personaje cinematográfico llamado el Dr. Caligari. Sobre todo, una especie de ademán de guerra que hacía con su mano en los momentos más acalorados de los mítines. Hitler y su gabinete de comunicación, encabezado por Joseph Goebbels, entendieron muy bien la potencia del cine y de los medios audiovisuales, a tal grado que le encargaron a una talentosa directora llamada Leni Riefenstahl 2 filmes para difundir su ideología: Olimpia, de 1938, sobre los Juegos Olímpicos llevados a cabo en Alemania, y El triunfo de la voluntad, que retrataba un congreso del Partido Nacional Socialista. Ambos son considerados como proezas técnicas y estéticas, pero cuestionados por su trasfondo ideológico nazi. Ahora sí, llegamos al meollo del asunto. Después de los avances en el cine de la escuela soviética y alemana, los estudiosos del audiovisual y de la historia comenzaron a cuestionar severamente el papel de las imágenes en la construcción de la memoria de las sociedades. Pues si el cine puede ser utilizado con fines propagandísticos y manipuladores, ¿qué fiabilidad puede tener primero como documento y después como un documento para la historia? Los debates se vuelven muy intensos entre los estudiosos, pero se llega a un acuerdo décadas más tarde, tomando en cuenta un factor fundamental. Es cierto que las imágenes cinematográficas y todas en general pueden ser utilizadas para manipular, pero ¿acaso no ocurre lo mismo con los libros? Incluso se llega a decir que todo texto cultural es un texto de barbarie, pues quienes cuentan la historia son los vencedores. ¿Cuál es la visión de la conquista española en México desde la perspectiva de los pueblos originarios, por ejemplo? Y esto también es aplicable a los textos de no ficción, es decir, documentales y notas periodísticas. Veamos por qué. Después de los Lumière, Méliès, Griffith, Eisenstein, Riefenstahl, entre otros muchísimos directores y teóricos de la imagen, actualmente es posible entender que el cine, y por extensión cualquier obra audiovisual, cuenta con 7 componentes visuales básicos: el espacio, las líneas, las formas, el tono, el color, el movimiento y el ritmo. Es imprescindible entender que a partir de estos 7 elementos, de la forma en que se usan durante la producción de un audiovisual, se comunican y provocan muchísimas emociones y sensaciones en el público, más allá de los diálogos. De hecho, el historiador francés Marc Ferró recomienda a los historiadores estudiar el funcionamiento de las imágenes en movimiento para poder desentrañar el sentido profundo de un texto audiovisual, sea el que sea, un reportaje, un documental o una película de ficción.
Parece obvio mencionar que no es lo mismo retratar a un personaje desde arriba que desde abajo, o vestirlo de negro o de blanco, entre otras muchísimas opciones más complejas. ¿No te parece conveniente que todos sepamos cómo funcionan las imágenes para entender de una forma más plena lo que vemos en el cine, las series y los noticiarios, y hasta en Facebook e Instagram, por ejemplo? Recuerda que vivimos en la época de la llamada posverdad, en donde una mentira, de tanto repetirse en los medios y redes sociales, puede volverse, digámoslo así, la verdad para mucha gente. El caso es que entre los historiadores se comienza a hablar de un concepto fundamental: el cine de reconstitución histórica. Vamos por partes, aceptando que las imágenes pueden tener ciertos intereses o interpretaciones subjetivas. Al igual que los textos escritos, el cine y muchas series televisivas comienzan a aceptarse como una fuente de información histórica, porque sin mayores complejidades académicas reconstruyen el ambiente social de una época a través del vestuario, la decoración y las temáticas que tratan. De esta manera podemos hacernos una idea de cómo era la vida en la prehistoria, en las antiguas civilizaciones o incluso durante las guerras. O bien podemos conocer la vida de personajes a través de la biografía o biopics, es decir, la reconstrucción histórica como objetivo cinematográfico. Además, existe otro concepto clave a la hora de tomar al audiovisual como fuente de información para la historia: el de reconstitución, que no es lo mismo que la reconstrucción. A grandes rasgos, los filmes que abordan temáticas históricas son una reconstitución de la historia, porque más que hablar de suceso histórico, nos hablan de la época en que fueron producidos dichos filmes. Es decir, para los historiadores es muy útil saber cómo se interpretan desde el presente hechos del pasado. Por ejemplo, ¿qué pensábamos en el 1950 de los griegos? ¿Y qué pensamos hoy? Pongamos otro caso, ya que hemos hablado mucho del Holocausto, la manera en que se ha representado a Hitler en la actualidad. En el 2004 se realizó una película en Alemania llamada El hundimiento, donde se muestra al personaje desde una perspectiva más humana. Posteriormente, en Estados Unidos se hicieron películas que de cierta forma subvierten la historia. En 2009, Bastardos sin Gloria muestra a un Hitler que paga por sus actos y es asesinado. Y en Jojo Rabbit del 2019, el líder de los nazis es el amigo imaginario de un niño pequeño obsesionado con las ideas del Reich. ¿Qué nos dicen estas diferentes aproximaciones a Hitler de las sociedades en que fueron producidas las películas? Esa es una pregunta de investigación para los historiadores. Quizá la primera película buscaba entender el pensamiento de Hitler y por qué fue importante para la sociedad alemana. Tal vez las últimas dos pretenden dulcificar el pasado o procuren hacernos pensar que la realidad no fue tan dura. ¿Te has dado cuenta que muchas obras audiovisuales de la actualidad le dan la espalda al sufrimiento? ¿Qué te dice esto de nuestro momento histórico? De hecho, toda obra audiovisual, sea comercial o artística, nos da información de los estados emocionales e históricos de las sociedades en que fueron producidas. Así como nosotros entendemos a los griegos en buena medida por su arte, a nosotros nos estudiarán dentro de 100 años por los elementos que actualmente consumimos, entre ellos el cine, la televisión y los videos de Internet. Hay que entender que la historia, en singular y con mayúsculas, no existe. Lo que existe son historias plurales y diversas. Son distintas formas de entender y ordenar el mundo. Recuerda que más que ser seres pensantes, somos seres que nos contamos historias. Así es como ordenamos y entendemos al mundo. Todos los años se descubren cosas nuevas sobre el pasado o se reinterpretan de distintas maneras. En Argentina llevan décadas intentando comprender, incluso a través de películas, qué fue lo que pasó durante su última dictadura militar. En Israel, un director de cine llamado Ari Folman realizó un documental animado, para intentar entender su participación en la traumática guerra del Líbano. ¿Qué suceso histórico se te ocurre que deberíamos tratar en nuestro cine y televisión? ¿La revolución, la conquista, el 68, la guerra contra el narcotráfico? Cualquiera puede ser válida. Sí es cierto, las imágenes pueden tener mucho de manipulación, pero también, gracias a su evocación poética, nos permiten entender el mundo. De tal manera que, como decía el famoso teórico George E.D. Huberman,
No hay que ver a las imágenes con sospecha, hay que estudiarlas, porque como vimos al principio, nos ha acompañado desde siempre. Si los Sonderkommandos arriesgaron su vida en las condiciones más adversas por una imagen, algo importante significa el hecho en sí, ¿no crees? Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. Compártenos tu película, documental, imagen favorita o alguna recomendación cinematográfica. Esto fue Conciencia Histórica de Jóvenes en TV. Recuerda que el pasado no ha pasado. Conéctate. Hasta la próxima.